Hola, yo soy Jorge Aranda. Mire, la verdad que yo tenía que hablar sobre bueno, más que participación ciudadana, me pidieron que hablara, claro, sobre ley de cambio climático. Hay una ley marco que está en discusión, entiendo que se había socializado y me doy cuenta que no hay tal anteproyecto, ¿no? Entonces, tengo que hablar algo que no existe. Es un poco complicado, como hablar de un amigo imaginario, ¿no? Entonces, eso es complicado en primer orden de cosas. Entonces, yo hice un pauteo, acá traje mi torpedo, yo no uso diapositivas, así que es imposible que me salgan mal porque no uso diapositivas. Pero hice acá un torpedo y resulta que fueron saliendo muchas cosas de mi torpedo en el camino. Entonces, en el camino tuve que modificar lo que voy a hablar. Entonces, creo que lo más producente, ¿no? Productivo para estos efectos es hacer algunas acotaciones de cosas que se han dicho de diferentes expositores. Voy a volver sobre esos pasos, voy a ir aclarando algunas cosas, ¿no? Y finalmente voy a hablar de cambio climático, sobre glaciares y algunas cosas, algunos recados que me gustaría dar y sobre el punto de vista claro, jurídico y que escapan, ¿no?, a este proyecto que no existe, para no hablar de algo que no existe, ¿no? Como hablar de elefante rosado, entonces, un poco feo, faltarle respeto, creo, en fin. Entonces, como primero algunos antecedentes, bien lo dijo Camila, ¿no? El Código de Agua, claro, de 1981, tuvo una reforma del año 2005, ¿no?, que trataron de corregir algunos defectos que tenía, pero son más bien formales, por ejemplo la idea de caudal ecológico mínimo. Voy a hablar básicamente a qué idea responde el Código de Agua a manera de explicación de las cosas que ya se han dicho, ¿no? Primero, en general, la normativa de agua en Chile, que viene de la dictadura, tiene tres grandes, ¿no? Primero la Constitución, después el Código de Agua del año 81 y la Ley de Riego. Entonces, ¿a qué obedece? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo se explica esta cosa que parece tan descabellada? Nos apropiamos del agua, somos dueños del agua. Yo creo que no tiene... Primero, asume que en todo efecto es un bien renovable. Ya vimos anteriormente, los glaciares pueden eventualmente disminuirse, desaparecer, ¿no?, si no se cuidan. Entonces, se le ve siempre como un bien renovable a todo evento. En segundo orden de cosas también supone la abundancia de recursos. Eso es algo interesante. Por ejemplo, la Comisión de Estudios de Nueva Constitución, buena parte de la discusión sobre recursos hídricos no era, uy, se nos van a acabar, va bien el cambio climático, no, aquí hay agua, tenemos que gestionar esto, y se resumía un problema de asignación del recurso y de infraestructura. Entonces, si lo vemos ahora, año 2019, parece que no hay abundancia y parece que los problemas son otros. Por ejemplo, cambio climático, que es lo que me pidieron que tratara. Otro supuesto que tampoco se verifica, ¿no?, es que, a ver, claro, ya lo trató Camila, el problema de bien nacional de uso público. Acá yo quiero hacer una aclaración, ¿no? Agradezco la explicación jurídica, está bien, del Código Civil, pero la gente que estudia esto a veces se encuentra con dos terminologías que son muy fácil confundirse, porque muchas veces llegamos a los estudios de sobre agua y dicen un bien común, pero un bien común cuando se habla de comunes, ¿no?, como el trabajo de Garrett Hardin, de Elinor Ostrom y por ahí, lo que se refiere a un problema de definición económica, no un problema de definición jurídica. En la tradición romano-canónica, que se explica bien, el bien nacional de uso público efectivamente es un bien que pueden usar, que se supone que pertenece a la nación, eventualmente puede ser usado por todos, pero también se puede conceder. El bien común funciona con dos premisas económicas, ¿no? Podrían ser categorías equivalentes, pero es algo muy diferente, que dice que cualquiera puede acceder a ese bien y cualquiera se puede apropiar de él. Y por ejemplo, la tragedia de los pastores en Garrett Hardin, ¿no? Entonces, es bueno hacer esa distinción, una definición de orden económico, todas sus consecuencias, ¿no?, sobre gestión, y la otra es jurídica. Entonces, decir que un bien común inmediatamente una definición jurídica, no, cuidado. Cuidado con eso, porque ahí sí que es meter las patas, en mi opinión. Bueno, el Código de Aguas, claro, define como bien nacional de uso público, pero con esta, voy a decirlo coloquialmente, con esta trampita, ¿no? Tenemos un derecho de aprovechamiento de agua, que genera un derecho real, ¿no?, básicamente a perpetuidad. Solo como aclaración, el trabajo que ha desarrollado Karl Bauer, ¿no?, él determina esto y le usa Chile como caso modelo, porque este sistema de privatización tan fuerte, creo que ocurre en Chile y en otros lugares del mundo, si no me equivoco, creo que en California. Entonces nosotros somos en estos momentos, guardando las proporciones, como una especie de Corea del Norte del capitalismo y de las aguas, ¿no? Entonces, somos únicos y todos nos estudian por eso, ¿no? Y somos una especie de bicho raro. Con respeto al pueblo coreano, no quiero ser... Bueno, y fíjense, lo más complicado de todo esto es que tampoco, si uno revisa el Código Agua y su modificación, la idea de glaciar no existe,
no parece. Solamente se piensa, como lo decía, esta idea de paradigma que primero había abundancia y después solo pensar en infraestructura y cómo repartir como un bien, ¿no? Un derecho real. Eso es lo que hay detrás. Entonces, ¿cuál es la idea que hay detrás de esto? Dice, chuta, estos tipos, ¿cómo se le ocurrió? Serán completamente... No, lo que hay detrás de eso también es un problema de formación. Bueno, todos lo sabemos. La influencia, ¿no?, de los llamados Chicago Boys, ¿no?, que con este documento, ¿no?, sobre las bases de la política económica, ¿no?, que el famoso ladrillo, ahí también ya hay antecedentes que empiezan a incidir sobre cómo gestionarla. Entonces, ese es como todo el elemento de contexto y por qué estamos acá. ¿Qué es lo que hay ahí que en esta idea que llaman neoliberal? Ellos se autodefinen como monetaristas, hay gente que llama promercado. Son varias etiquetas para la misma cosa. ¿Qué es lo que hay? Es decir, miren, esto se puede explicar desde economía institucional, ¿no? Por ejemplo, de elección pública, particularmente lógica de acción colectiva eventualmente, que dice, mire, si nosotros tenemos este recurso y el recurso es un bien común, ¿no?, y todos accedemos a él y todos nos podemos aprovechar de él, en algún momento la tragedia de los bienes comunes se verifica. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se arregla esta tragedia? Bueno, usted coloca incentivos positivos o negativos y o centraliza la propiedad de estos bienes o la reparte, ¿no?, como en pedacitos pequeños, y así todos cuidan su propiedad y el recurso no se extingue. Entonces, lo que hay detrás, como justificación, yo no estoy de acuerdo con esto, pero como, ¿qué es lo que hay detrás? Decir, mire, si todos somos dueños del agua en pedacitos pequeños, todos la vamos a cuidar mejor que si todos llegamos, la saqueamos y después nos vamos para la casa y se seca todo. Ese es el presupuesto teórico. El presupuesto teórico, obviamente, no se confirma en la vida real, ¿no?, pero es como elemento de contexto. Entonces, eso sería por qué tenemos el Código de Aguas de hoy en día. Hay razones políticas, obviamente, hay una aplicación, ¿no?, de orden académico, y a estas pequeñas distinciones que me gustaría aclarar. Solo como elemento último de contexto en relación al Código de Aguas, como normativa también tenemos el problema del artículo 110 del Código de Minería, ¿no? El Código de Minería dice que cualquier persona que desarrolle una faena minera por el Ministerio de la Ley tiene derecho a las aguas que necesite, ¿no?, para efecto de desarrollar esa faena. Entonces, a diferencia del sistema registral, ¿no?, ellos pueden acceder al agua y usarla. Entonces, la minería tiene una preferencia. Y como último problema también, tampoco hay una preferencia o disponibilidad de usos de las aguas. O sea, aquel que llega la usa lo primero que se le pilla y le da la gana, ¿no? Por ejemplo, el consumo humano no es preferente, el consumo agrícola tampoco. No hay preferencias, ¿no? Entonces eso también complica mucho. Entonces, chuta, ¿cómo custodiamos los glaciares? Que no nos podemos hacer cargo. ¿Qué nos queda? ¡Ah! Ya sé, miren. Vimos en los casos anteriores, por ejemplo, lo que ocurría en Alto Maipo. Podemos hacerlo como un área protegida, ¿no? Y ahí llega la idea de monumento natural, pero tampoco nos sirve eso mucho. ¿Por qué? Porque la Convención de Washington de Belleza Escénica de 1940 genera estas categorías particulares, ¿no?, como monumento natural, etc. Pero fíjense, el problema es que como Sistema Nacional de Áreas Protegidas, propiamente tal en Chile, esa ley es del año 84, la ley 18.362, y todavía no entra en vigor. Si existe el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para que entre en vigor tiene que haber un decreto supremo que hasta el día de hoy no se ha dictado, ¿no? Y ojo, lo hicieron en dictadura con las mejores intenciones, pero no funciona, y después llegaron gobiernos sucesivos y nadie se ha hecho cargo como colocar la basura debajo de la alfombra. ¿Y qué ocurre? Si la tristeza de esto, que ese sistema no existe por ley, y CONAF, muy buenas gestiones dentro de las limitaciones que tiene, ha creado este Sistema Nacional de Áreas Protegidas con estas categorías, básicamente de la Convención de Washington y de otras leyes afines. Solución para esto, ya se dijo, también se anticipó, esta ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Ahí está. Otro problema también, porque ya, lo que hay en la Convención de Washington son dos paradigmas diferentes, no de orden legislativo. Uno se dice que es la preservación, ¿no?, que yo tomo un área protegida y como que le pusiera imaginariamente, no como una campana de vidrio, aquí nadie lo toca, ¿no? Entonces aquí usted no puede hacer absolutamente nada. Después se pasa a un paradigma de conservación, que es lo que debiera inspirar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que dice, mire, fíjese bien, no se trata que yo pueda hacer nada o yo pueda hacer todo, hay categorías. Entonces, diferentes categorías permiten diferentes niveles de intervención, que son las famosas categorías de la UICN, que deberían ser recogidas en el proyecto. Y si me permiten, y aquí un poco arrancándome con los tarros, no hablando exactamente ni de cambio climático ni de glaciares, el problema también de esto es un problema basal. Se confunde el bien jurídico protegido, o sea, lo que quiere proteger la ley, con el instrumento, ¿no? Dice biodiversidad y áreas protegidas, como si las áreas protegidas fueran las únicas formas de proteger la biodiversidad. No es así, hay otro tipo de instrumentos. Por inventar, por ejemplo, no soy particularmente fanático, pero hay gente que habla de los pagos por servicios ambientales, ¿no? Entonces, después puedo profundizar sobre eso porque estamos como en la hora y yo supongo que quieren almorzar también. Pero... Entonces, volviendo, ya,
parece que el área protegida no nos sirve, el código no nos sirve. ¿Qué nos queda? El sistema de evaluación de impacto ambiental. ¡Oh, qué maravilla! Y efectivamente fue un gran paso para Chile, que haberlo creado en los años 90, ¿no? La ley 19.300, se reforma esto, más o menos. ¿Qué es lo que hay detrás del sistema de evaluación de impacto ambiental? Es un instrumento de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que trabaja por proyecto, no se preocupa ni de evaluar una política en conjunto o de evaluar un sector en particular, no, evalúa un proyecto. Y para cada proyecto le crea como un pequeño ordenamiento, ¿no? Que sería su resolución de calificación ambiental. El problema de esto son dos cosas. Primero, que es tremendamente casuista, ¿no? Yo no puedo normar, podríamos decir, yo no voy a tener una norma general sobre glaciares solamente en base al SEIA, como por ejemplo se dijo antes, ¿no? Se vuelve algo casuista, entonces es complicado, ¿no? Y ahí va a depender de cómo se llevan esos procedimientos administrativos, qué tanto participa la ciudadanía o no. Si la ciudadanía se involucra, la empresa va a tener alguna cortapisa. Si, dicho coloquialmente, lo hace viola, el ordenamiento le va a quedar un poco más ligero. Y el otro gran problema, que como en Chile no hay una política tampoco sobre glaciares, no hay una determinación política de lo que yo quiero hacer o cómo yo, esta gran pregunta del millón que se habló, o glaciares o glaciares y minería, ¿se podrá o no se podrá? Como no existe esa definición política, muchas veces el instrumento de gestión termina tomando una decisión política y eso es súper peligroso porque vuelve la política del casuismo y todo se convierte en una política del proyecto en proyecto. Por ejemplo, en Costa Rica se dijo como decisión de política de Estado, ¿saben qué? La minería no va a ser una actividad prioritaria, vamos a dedicarnos a otras cosas, por ejemplo, a los parques, a hacer royalty, a hacer investigación sobre medicamentos, con concesiones, etc. Y la actividad minera fue relegada, como una decisión de Estado. Entonces, cuando hay una evaluación de impacto ambiental, ya saben de antemano que ese instrumento de gestión no va a tener prioridad para la minería. Y la minería va a quedar como relegada. Como en Chile no existe esa decisión, o cuidamos los glaciares, por ejemplo, o cuidamos la minería, chuta, el casuismo del SEIA, un poco como cada proyecto es una nueva discusión política. Y eso es súper peligroso, Nos pasó, por ejemplo, en materia energética, mientras se discutía Castilla y Hidroaicén. ¿Qué es lo que había detrás de esas dos discusiones? Queremos una matriz energética, o hidroeléctrica, o de carbón, ¿no? Y eso lo estaba decidiendo un servicio, no un órgano político. Un órgano político como un ministerio tiene que decidir eso, no un servicio, ¿no? que implementa. Entonces, ¿qué nos queda? Como un poco redondeando todo lo que se ha dicho, ni el Código de Aguas, y este opúsculo del Código de Minería, el artículo 110, ni el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que todavía está en veremos, ni el sistema de evaluación de impacto ambiental se hace cargo del problema. Entonces, chuta, parece como el peor de los infiernos. Y a esto le tengo que agregar cambio climático y me encuentro que no pude acceder al anteproyecto de ley marco. Entonces, aquí llega mi drama no existencial. ¿Cómo les voy a hablar de algo que no existe? Como de hablarles de mi amigo imaginario, como este tipo, el club de la pelea, que ¿cómo se llama el protagonista? El Tyler Durden, ¿no? Entonces, como que yo le hablara de Tyler Durden, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a explicar un poco cómo se puede entender jurídicamente el cambio climático y algunas tendencias, ¿no? Más allá de la agenda legislativa y política. Ahora, sí, rapidito, no me demoro nada más. Para que vean que soy punto. Miren, el problema acá... Uy, me perdí. Claro, como no hay ley marco, hay que reconocer, claro, la política, bueno, no sé si es como política de Estado, pero el hecho que se haga la COP25 acá y bueno, que Chile haya suscrito el Acuerdo de París es un buen camino, ¿no? Como que indica bien, pero falta esta ley marco, ojalá resulte y se discuta. Pero para hacerlo bien simple, en términos jurídicos primero uno dice ya, hablan del cambio climático, ¿no? Y el cambio climático está demostrado, los informes del IPCC, todos estamos de acuerdo más o menos. Bueno, hay gente que es negacionista, pero bueno, también hay gente que cree que la Tierra es plana, entonces no hay problema. Pero fíjense que se usa el cambio climático como un pretexto conveniente. Es decir, ¿sabe qué? Por ejemplo, el caso del glaciar. Glaciares se disminuye. No, es que nosotros la minería no somos los malos, es el cambio climático. Chuta, primer paso, pretexto conveniente. Segundo, dice, bueno, acá hay un daño. ¿Quién es responsable del cambio climático? Todos, ¿no? Entonces, el problema en general en derecho, cuando yo quiero demandar a alguien por responsabilidad por daños, en la teoría de derecho de daños, yo tengo que identificar perfectamente a quién puedo demandar. Tengo que determinar al hechor del daño. Y en cambio climático eso es muy difícil. Todos ciertamente contribuimos un poquitito. ¿Puedo demandar a la humanidad? Sería algo un poco descabellado. Para empezar, no hay un tribunal que tenga competencia universal. Sería difícil. Pero después viene la vuelta de tuerca y digo, ya que está demostrado el cambio climático,
¿no será que yo puedo crear un estándar de cuidado? Es decir, cualquier persona que sepa los efectos de esto y que tenga que adoptar medidas, tanto en el sector público como en el sector privado, que lo considere en su forma de orar, y si no lo considera, infringe ese deber de cuidado. Por ejemplo, un banco, voy a hacer un ejemplo público y uno privado, voy a partir con el privado. Un banco de inversión cualquiera quiere prestarle dinero, o una empresa minera, por ejemplo, que quiere desarrollar un proyecto, y dice, bueno, usted me tiene que pagar, sí. ¿Y usted considera el cambio climático para efectos de su obra? Dice, no. Entonces yo no le voy a prestar dinero, porque si acá hay efectos negativos del cambio climático en su faena y usted no produce, usted no va a tener dinero. Si usted no tiene dinero, no tiene retorno, y sin retorno, usted no me devuelve la plata. Entonces no es un negocio para mí prestarle. Veámoslo en el campo público, ¿no? Evaluación de impacto ambiental. No se, vamos a imaginar que negligentemente no se considera en el SEIA. Chuta, ¿qué hago? Se puede ir de reclamación, ¿no? Está la institucionalidad ambiental, pero eventualmente alguien podría ser un poco más pío y decir, ¿sabe qué? ¿No habrá una hipótesis acá de responsabilidad del Estado por no considerar este estándar de cuidado? Y alguien, un abogado PIN, pasó el dato, no sé que hay más abogados, podría trabajar sobre ese concepto. Como yo soy un académico y no me ensucio mucho la mano en los tribunales, no hago eso, pero si hay un abogado más pillín, podría trabajar esa idea y yo creo que no le iría tan mal, ¿sabes? Con eso termino. Muchas gracias por su atención.